Bueno, estimados y estimadas, sean todos y todas bienvenidos, ¿no?, a esta conferencia online denominada Estrategia de Salud Mental con Comunidades Educativas, realizada en el marco, ¿no?, del Plan de Reactivación Educativa del Eje Convivencia y Salud Mental que desarrolla el Ministerio de Educación, y que en esta estrategia en particular realizamos muy colaborativamente y muy conjuntamente con el Ministerio de Salud desde el programa y desde la iniciativa de Construyendo Salud Mental. Hoy día nos acompañan dos destacadas expositoras, ¿no? Nos acompaña por un lado Belén Vargas del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y María Teresa Ramírez del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación. Ahí también se van a presentar. Eh, pero antes, como saludarles a todos y a todas, agradecerles su participación, el tiempo, la dedicación de poder conectarse un día miércoles en la tarde a este encuentro, en el cual queremos enfatizar, ¿no?, la importancia de cómo generamos contextos de bienestar, ¿no?, integral, que permitan que nuestros espacios educativos, nuestros jardines, escuelas y liceos sean o generen, por supuesto, factores promotores de la salud mental para todos y todas. Sabemos lo mucho que afectó el confinamiento, ¿no?, y la pandemia en general, no solo las relaciones, sino que también cómo fueron generando también muchos cuadros, ¿no?, o diferentes sintomatologías asociadas a salud mental, que nos obliga a reflexionar y que nos obliga también a repensar de cómo los espacios educativos son espacios que generan condiciones para un mayor bienestar, y cuáles también son desde ahí los roles, las tareas y las acciones que debemos realizar de las comunidades educativas, entendiendo que ese desafío también no es un desafío solo de las comunidades educativas, sino que también requiere de la articulación con el sistema en general, que resguarda el bienestar y los derechos de todos y todas, y especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este webinar está siendo grabado, ¿no? Va a estar disponible, por supuesto, en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, y también en los sitios de reactivacioneducativa.mineduc.cl y convivenciaparaciudadanía.mineduc.cl, para que puedan revisarlo, revisitar junto con todos los distintos materiales y recursos que están disponibles para ello. Para partir, le doy el pase a María Teresa Ramírez del Ministerio de Educación para poder dar inicio y también compartir con nosotros algunos saludos que tenemos para el inicio de esta actividad. Muchas gracias, Juan Pablo. Te faltó presentarte a ti. Yo creo que Oh, es muy ¿verdad? importante también que sepamos quién eres tú. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy coordinador del área de convivencia para la ciudadanía de la División de Educación General del Ministerio de Educación, donde justamente dentro de las temáticas que abordamos tiene que ver la convivencia escolar, eh, y desde ahí cómo articulamos las nociones de bienestar y salud mental, por supuesto, en este trabajo conjunto que hacemos desde Reactivación Educativa y también con el Ministerio de Salud. Así que muchas gracias ahí por el recordatorio, Tere. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros es un día muy alegre estar en este webinar presentando esta estrategia de salud mental con comunidades educativas. La verdad es que esta es una estrategia en la que venimos trabajando con mucha fuerza entre Mineduc y MinSal desde el año pasado. Parte de nuestro programa de gobierno incluía poder pensar en una respuesta desde educación para salud mental. Es un desafío grande pensar en salud mental desde educación. Nuestro espacio es pedagógico, no es terapéutico. Nuestra especialidad desde educación es acompañar los procesos formativos de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Pero desde este lugar, desde nuestro lugar educativo, tenemos mucho que aportar también en la construcción de la salud mental. Nuestras comunidades educativas pueden ser espacios de promoción y de prevención de la salud mental. La articulación, el trabajo con los equipos de salud territoriales nos permiten hacer derivaciones acompañadas, detecciones tempranas, y con eso facilitar y favorecer la salud mental de los y las estudiantes. Desde ese lugar, entonces, hoy les vamos a contar ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental con comunidades educativas? ¿Cómo cuidamos esta distinción entre lo
propio de nuestro sector, que es lo educativo, y lo propio del sector de salud, y cómo estamos trabajando para que cada día este desafío de trabajar conjunto, poniendo al centro a los niños, a las niñas, a los y las estudiantes, sea nuestra forma de trabajo, más que nuestras tareas de cada uno, al centro los y las estudiantes. No es un desafío fácil, pero ya lo echamos a andar y esperamos ir avanzando con mucha fuerza durante el gobierno en esta tarea. Para el día de hoy, dada la importancia que tiene esta estrategia, tenemos 2 saludos de la subsecretaria que vamos a compartirles. Luego vamos a entrar con más profundidad desde el Ministerio de Salud, con Belén que nos acompaña aquí, en el plan de salud mental y cuál es la gran propuesta, como el gran paraguas que desde salud nos acompaña para hablar de salud mental, y ya luego entramos más específico a qué es y cómo abordamos la salud mental desde nuestras comunidades educativas. Mi nombre ya lo dijo Juan Pablo, me llamo María Teresa Ramírez, soy quien coordina el eje Convivencia y Salud Mental del Plan de Reactivación. ¿Y Belén? Gracias, Teresa. Bueno, mi nombre es Belén Vargas, soy profesional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Educación y junto al equipo de Mineduc llevamos trabajando ya desde el año pasado en poder coordinar esta estrategia que está recién comenzando, ¿cierto? Le vamos a contar de sus detalles. Entonces, para el Ministerio de Salud soy la referente nacional de la estrategia y también coordino el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Así que súper contenta también de esta instancia de coordinación y articulación, de este nuevo paso en esta articulación que hemos dado. Buenísimo, y en eso también contarles e invitarles. Belén nos ha acompañado en un par de webinars para hablar específico de prevención de suicidio en comunidades educativas. Esos 2 webinars son recursos importantes que se vinculan con nuestra guía de orientaciones. Todo este material está en la página de convivenciaparalaciudadanía.mineduc.cl. Bien, con esto paso a los saludos de las subsecretarias de Salud y de Educación. Hola, les doy una muy cordial bienvenida a los equipos psicosociales y de convivencia, docentes y equipos directivos a este ciclo webinar de la Estrategia de Salud Mental en el marco del Plan de Reactivación Educativa. La Estrategia Nacional de Salud Mental en Comunidades Educativas forma parte del programa de gobierno y ha sido elaborado en conjunto por Mineduc y MinSal, integrando la salud mental como un aspecto constitutivo del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y como un eje relevante de transformación del sistema educativo. En la estrategia se apuesta por la articulación entre salud y educación para un continuo de cuidados que permita entregar a las y los estudiantes intervenciones que cubran desde la promoción de la salud mental hasta el tratamiento y recuperación de trastornos de salud mental. Esperamos que este webinar facilite la apropiación de estrategias de cuidado de la salud mental y que ayuda a difundir los recursos que pone a disposición Mineduc en articulación con MinSal para mejorar las competencias de los equipos para abordar la salud mental en las comunidades educativas. Que tengan muy linda jornada. Hola, mi nombre es Alejandra Ratti Martínez, soy la subsecretaria de Educación y estoy muy contenta de poder saludarlos hoy día en este webinar, darles la bienvenida a ustedes, profesores, profesoras, asistentes de la educación, equipo directivo, ¿no?, que están participando en este webinar para dar a conocer la estrategia de salud mental que impulsamos desde el gobierno del presidente Boric. En este contexto y para abordar este importante desafío país que estamos viviendo, que están viviendo los niños, niñas y jóvenes en las comunidades educativas, hemos desarrollado esta estrategia de salud mental de forma conjunta, colaborativa, desde el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, a quien además aprovechamos de agradecerles, ¿no? Aquí estamos con la subsecretaria Albagli, siendo parte de este inicio del webinar. Estamos muy contentos de tener este espacio de trabajo conjunto. Esto lo abordamos desde 3 grandes líneas. La primera
orientaciones y formación para los equipos directivos, equipos de docentes, equipos psicosociales, asistentes de la educación que trabajan en los distintos ámbitos de salud mental en los establecimientos educacionales. En segundo lugar, apoyo y acompañamiento, ¿no? Es tan importante porque además estos son elementos que se trabajan desde la visión y también desde cómo las comunidades educativas viven un ambiente y una cultura que favorezca los ámbitos de salud mental, y por eso es muy importante que podamos tener un acompañamiento también a los equipos de personas que están a cargo, ¿no? Equipos directivos, docentes, equipos psicosociales nuevamente, ¿no? Y en tercer lugar, una línea de apoyo para salud laboral, donde podemos ir acompañando a los distintos equipos, bienestar docente, de equipos de asistentes de la educación. Esperamos que esta estrategia de salud mental sea muy bien analizada, que la puedan como comprender más en profundidad el día de hoy. Es importante que podamos difundirla. Para nosotros también desde el Ministerio de Educación es muy importante que ustedes puedan como conocerla de modo tal que puedan aprovecharla al máximo, ¿no? Este es el espacio de día. Esto tiene que ver definitivamente con cómo construimos comunidades educativas que sean de protección, que sean espacios de cuidado para el desarrollo integral de todos y todas. Esto tenemos que mirarlo en perspectiva porque tiene mucho que ver con el país que queremos construir, con la sociedad que queremos construir, y también tiene que ver con que cada comunidad educativa sea una comunidad propicia para el aprendizaje en un sentido integral de todos y todas. Así es que tengan un fantástico webinar y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, muy lindo los saludos de las subsecretarias, nos dejan ahí hartos desafíos y tareas importantes, y con esto ya entramos de lleno en nuestro webinar. Específicamente vamos a comenzar mirando cuál es la Estrategia Nacional de Salud Mental, que es la que nos da el paraguas a todo el trabajo que estamos proponiendo y realizando. Bien, Belén. gracias Teresa. Bueno, efectivamente, como política pública, la salud mental acá en nuestro país ha sido trabajada desde sucesivos planes nacionales que hemos tenido de salud mental. Actualmente tenemos el plan vigente, que es 2017 hasta el 2025, que ha trazado una visión también, como bien decía la secretaria Ratia, del país hacia donde queremos caminar y llegar en cuanto a estrategias y metas. Da nomás la siguiente, Teresa. Y lo que en el fondo propone este plan son una serie de líneas y estrategias que vienen a ser entonces la respuesta que como Estado damos a las necesidades de salud mental de la población. Y esto es bien importante porque no solamente en la respuesta del sector salud, sino visualizándonos entonces el Estado en su conjunto. Y el propósito que tiene el plan vigente es poder contribuir a mejorar la salud mental de las personas mediante estrategias intersectoriales, y esto es sumamente importante, esta definición, donde entonces, mediante la articulación de los diferentes sectores del Estado, se pueda promover la salud mental, se pueda prevenir el desarrollo de problemas y trastornos de salud mental, y también se pueda poder avanzar a garantizar la atención de salud mental para la población. Y esto se relaciona directamente también con el modelo que tenemos acá en Chile de salud, que es un modelo de salud integral con un enfoque familiar y comunitario, y donde además es muy relevante los valores que sustentan el Plan Nacional de Salud Mental, que tiene que ver con el respeto y la promoción de los derechos humanos como un elemento indispensable y una condición inclusive para poder hablar de salud mental, donde también la salud mental es un derecho humano. También, si bien tenemos este foco puesto en la salud mental, no nos olvidamos que el ser humano, la experiencia humana es indivisible. Entonces no vemos la salud mental aparte de la salud física, sino también como un todo integrado, y por lo tanto también la relevancia mutua que tiene tanto la salud física como la salud mental en este bienestar integral. Y también un enfoque bien importante en la equidad, donde sobre todo nos vamos a enfocar en aquellos grupos que estén más desfavorecidos en el acceso, tanto a poder gozar de una buena salud como también a recibir los cuidados cuando la salud se ve afectada. Y acá es bien relevante esta, como les decía al inicio, que es una invitación que
que bueno, esta estrategia también que le estamos presentando hoy día recoge, que es poder superar esta idea que a veces tenemos, ¿cierto? Que los temas de salud mental son una responsabilidad exclusiva del sector salud en cuanto a la respuesta, en cuanto a su protección, como también en cuanto a los cuidados de la salud mental, porque dado que especialmente, bueno, la salud en general, son múltiples los factores que están a la base tanto en su cuidado como también en el tratamiento, pero especialmente la salud mental sabemos que tiene componentes muy relevantes que tienen que ver con la calidad de vida, con los vínculos sociales, con la comunidad, inclusive con la posibilidad de poder acceder a necesidades básicas, tenerlas cubiertas, todo eso tiene que ver también con la posibilidad que tenemos de gozar de una buena salud mental y por lo tanto poder atender entonces todos estos factores que influyen y que impactan en la salud mental no lo puede hacer el sector salud solo, es imposible, y por lo tanto también se requiere que los distintos actores del Estado, incluidos la sociedad civil, las comunidades que también son parte del Estado, a veces nos olvidamos de eso, pero somos todos parte del Estado, tengan una promoción, un rol activo en estos elementos. Dale nomás de relación. Y acá especialmente voy a hacer un zoom. Bueno, ahí ustedes tienen, para quien le interese también conocer el Plan Nacional, está disponible de fácil acceso en Internet. Ese es ustedes ven acá, la portada del Plan Nacional. Y específicamente para lo que tiene que ver el trabajo con comunidades educativas, el plan explicita una visión de hacia dónde nos gustaría llegar como país al año 2025, cuando finalice este periodo y comencemos a trazar entonces un nuevo Plan Nacional de Salud Mental. Y por una parte, el plan declara que lo que se espera es que al 2025 haya un incremento en el número de establecimientos educacionales que sean promotores de la salud mental, y también con estrategias muy definidas para mejorar los espacios de convivencia escolar, para poder detectar tempranamente problemas o trastornos mentales, y también con flujo bien establecido de esta vinculación con la red asistencial y también con otras fuentes de apoyo que puedan existir a nivel territorial. También se espera que al 2025 los equipos de salud puedan avanzar mucho más en esta articulación con los establecimientos educacionales y poder tener mayor presencia en ellos, realizando acciones promocionales y preventivas en esta temática, y también puedan dar respuesta mucho más eficiente y oportuna tanto a los estudiantes que han sido detectados con algún problema de salud mental como también en su intervención. Y por último, también con un foco muy importante y reconociendo la relevancia de la inclusión en el amplio sentido, inclusión social, inclusión educativa, cómo es que también es una condición necesaria para la salud mental y cómo la experiencia de discriminación, a su vez, por el contrario, es un tremendo factor de riesgo para la salud mental. Es que también la idea es que las comunidades educativas puedan avanzar en sus prácticas inclusivas, especialmente para aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad independiente sea su origen. Entonces vemos que este plan fue definido, ¿cierto?, ya hace un par de años atrás. De hecho estamos a punto de finalizarlo, y ya hizo, ¿cierto?, trazó unas líneas que luego ahí Teresa les va a contar, ¿cierto?, cómo la hemos recogido y cómo esperamos también que vayan haciendo carne y concretando también esta visión que se tenía. Y dentro también del plan se propone una mirada de la salud mental que también nos invita a superar nuevamente visiones más tradicionales que se tiene de la salud mental, donde se concibe la salud mental. Cuando nos preguntamos esto, ¿qué es la salud mental?, muchas veces nos remitimos inmediatamente a la presencia o ausencia de un problema, un trastorno de salud mental. Entonces pareciera que estamos presentamos o tenemos, bueno, una buena salud mental a la medida que no tengamos un problema o un trastorno de salud mental, ¿sí? Pero la verdad es que el modelo que hemos adoptado acá en Chile, que también está sustentado por la evidencia, tiene que ver con una visión dual de la salud mental, donde por una parte, como vemos acá, tenemos un eje que es el eje de la salud mental y del bienestar, ¿ya? Donde entonces vamos a tener la posibilidad en diferentes momentos de nuestra vida, porque también esto no es estático, de poder gozar idealmente de un alto nivel de salud mental y bienestar,
como también en algunos momentos y también por diferentes factores que pueden estar presentes, vamos a encontrarnos en un bajo nivel de salud mental. Si esto es un espectro y durante nuestra vida nos vamos a ir moviendo en diferentes posiciones, ¿cierto? En este continuo que tenemos entre alto y bajo nivel de salud mental. Y por otra parte, este continuo está cruzado por un espectro que tiene que ver ya con problemas y trastornos de salud mental, donde por una parte vamos a tener la ausencia de alguna alteración dentro ¿cierto? Del espectro de la salud mental, como ya la presencia en algunos casos para algunas personas de algún trastorno de salud mental severo. Y al igual como el eje anterior, acá vamos a tener diferentes niveles, ¿no? que también van a ser distintos dependiendo del momento de la vida en que nos encontremos y nuestras circunstancias. Lo interesante de este modelo es que también nos permite ver un poco más allá y enriquecer también las posibilidades que tenemos de intervención, como también de comprender cómo es que entonces esta dualidad de la salud mental se hace presente y lo podemos también llevar entonces a las comunidades educativas. Vamos a ver, por ejemplo, que es posible experimentar en algunos momentos un bajo nivel de salud mental sin necesariamente presentar un trastorno de salud mental, ¿sí? Si nos ubicamos acá, por ejemplo, en este cuadrante, ¿ya? Y ahí probablemente muchas y muchos de nosotros, por ejemplo, durante pandemia, no necesariamente desarrollamos algún problema, algún trastorno de salud mental, pero claramente nuestro bienestar se vio deteriorado, ¿cierto? Redujimos nuestras posibilidades de contacto, nuestras fuentes de apoyo y todo el estrés vivenciado. El tema es que, aun cuando no necesariamente presentar un bajo nivel de salud mental y bienestar va a significar problemas de salud mental, como lo vemos acá, sí mantenernos en este cuadrante puede ser un tremendo factor de riesgo para desarrollar problemas y trastornos. Por ejemplo, si nos mantenemos un periodo significativo de tiempo con, viviendo experiencias de alto estrés o de deterioro en nuestras relaciones sociales, sin duda es un tremendo factor de riesgo para desarrollar algún tipo de problema y trastorno. Por otra parte, también esto nos permite ver que puede ser posible presentar algún problema de salud mental, un trastorno inclusive, por ejemplo, una depresión o un trastorno incluso mucho más severo o que avance con mayor cronicidad, pero aún así poder tener buenos niveles de bienestar, ya en la medida, por ejemplo, que acceda a los apoyos necesarios, que por ejemplo, tenga mi vínculo, en el caso, por ejemplo, las comunidades educativas, que mi comunidad educativa también me apoye durante este periodo, ¿cierto?, de tratamiento y de recuperación. Y cuando nos movemos entonces en ese cuadrante, aumenta mucho más la probabilidad de recuperación de las personas frente a un trastorno. Con este cuadrante entonces podemos ver diferentes situaciones que se nos pueden generar incluso en las comunidades educativas, y la idea siempre señalamos que idealmente tener a todos nuestros estudiantes en estos cuadrantes, ¿no? Idealmente propender a que todos tengamos altos niveles de salud mental, inclusive para aquellos que puedan experimentar durante algún periodo algún trastorno o algún problema de salud mental. Ahora sí, la siguiente. Y como yo les indicaba, entonces vamos a tener algunos elementos, cuando vemos también la salud mental, entonces no lo vemos como un elemento estático, sino que está afectado a diferentes momentos, tanto en el núcleo más interno de la persona, en la familia, en la comunidad, como incluso estamos expuestos muchas veces a los vaivenes inclusive que ocurren a nivel global. Y acá es importante reconocer entonces cuáles son estos factores que nos aumentan el riesgo de poder verse afectada la salud mental o desarrollar un trastorno. Y es bien importante también hacer la distinción que cuando hablamos de factores de riesgo no hablamos de causas, sino que hablamos de situaciones, de condiciones que se generan en la vida y que aumentan riesgo, ¿no? Y que si más encima se conjugan varios de ellos, aumentan mucho más el riesgo entonces de ver afectada la salud mental. Y podemos ver, por ejemplo, a nivel de los estudiantes como elementos asociados a herencia biológica, también dificultades en el aprendizaje o dificultades en la comunicación, inclusive enfermedades físicas como también el fracaso escolar, son factores de riesgo para la salud mental. A nivel familiar, sin duda, todo lo que tiene que ver con relaciones que no sean saludables, ¿cierto? Que sean conflictivas, o también antecedentes de problemas y trastornos de salud mental en la familia o de consumo problemático de alcohol y otras drogas y que no accedan a tratamiento también pueden ser un factor de riesgo.
A nivel sobre todo de establecimientos educacionales, destacar elementos donde podemos intervenir y la idea es poder prevenirlos para disminuir los riesgos como el acoso escolar, experiencias de discriminación, dificultades en la convivencia, sobre todo en los grupos más cercanos, como también generar situaciones de presión en los pares o de influencias que puede hacer entrar a las y los estudiantes en situaciones, en conductas de riesgo. Como también esto es muy relevante cuando se genera un vínculo débil o incluso complejo entre docentes y estudiantes, ¿ya? Y a nivel comunitario, también todo lo que tiene que ver con menor acceso a vivienda, a poder también cubrir necesidades básicas, los ingresos son un elemento también que influyen, impactan negativamente en la salud mental. La siguiente, Teresa. Afortunadamente, no solamente tenemos factores de riesgo, también tenemos factores protectores, que los factores protectores en el fondo, por una parte, favorecen, ¿cierto?, el bienestar, favorecen la salud mental, pero por otra parte también sirven como una especie de colchoncito, decimos muchas veces, ¿sí?, como amortiguan el efecto que factores de riesgo que incluso pueden ser sumamente complejos, pero ante la presencia de estos factores protectores, entonces podemos generar amortiguación, ¿cierto? Podemos contrarrestar el efecto de estos factores de riesgo que veíamos anteriormente. A nivel de los estudiantes, en la medida también que puedan experimentar una autoestima positiva, que puedan también desarrollar sus habilidades, que puedan también experimentar logros, es un factor protector para ellos. También a nivel de las familias, cuando tenemos vínculos que son saludables, que son nutritivos, y también cuando las familias se involucran en el proceso educativo también actúa como un factor protector. Y a nivel de establecimientos educacionales, todos los elementos que ustedes muy bien conocen, ¿cierto?, que han venido trabajando a nivel de la política de convivencia escolar, todos también el trabajo que hacen los equipos de convivencia, las duplas psicosociales y las escuelas en general con sus docentes, entonces contribuyen como factores protectores en la medida que podamos propender a climas escolares que sean nutritivos, que propendamos también a mayor sentido de pertenencia para nuestros estudiantes y también donde se puedan generar espacios de interacción, de diálogo y con también flujos y estructuras muy claras también para contrarrestar situaciones de riesgo como por ejemplo el acoso escolar. Y a nivel comunitario es cuando también en la medida podemos tener entonces una comunidad sólida que se apoya mutuamente y que también puede acceder a poder cubrir sus necesidades básicas. Con esta mirada de salud mental, cierto que también es la que está presente hoy día en la política pública chilena, es que hemos iniciado más que iniciado, la verdad que hemos consolidado un trabajo intersectorial que ha tenido pasos anteriores, pero lo interesante que ahora les va a presentar Teresa es como no solamente lo vemos como desde el sector salud, ¿cierto?, colabora con educación, sino como también nos trabajamos de manera conjunta, con una misma mirada, con un mismo propósito también, que es lo que impulsa esta estrategia. Así que Tere, te doy el paso en este momento. Muchas gracias, Belén. Importante es poder tener este mapeo de factores de riesgos y factores protectores. Les voy a invitar como a tratar de dejar guardado ahí en la memoria de trabajo estos factores protectores, porque es ahí principalmente desde donde trabajamos en educación. Y es en estos factores protectores donde vamos a poner el énfasis principalmente en cómo fortalecemos factores protectores en los estudiantes, en la familia y en nuestras comunidades educativas. ¿Cómo hacemos para que nuestros espacios formativos sean espacios de cuidado, espacios protectores, espacios que fortalezcan la salud mental de los y las estudiantes y también de los equipos de adultos, de los equipos educativos? Y entonces con esta mirada les contamos que a partir del plan de reactivación, que tiene, como saben, 3 ejes que buscan como objetivo central responder de manera integral y estratégica a los distintos nudos, brechas, tensiones, problemas con los que
nos encontramos de vuelta de pandemia, como siempre decimos, no son problemas nuevos. Las comunidades educativas ya conocíamos estas brechas, estos nudos, pero la pandemia los intensifica y en algunos casos, como es el caso de salud mental, nos hace sacar algo que está un poquito como escondido debajo de la alfombra, ¿sí? Como que nos hace sacar un velo y nos invita y nos da la tremenda oportunidad que es de preguntarnos cómo, reconociendo que tenemos necesidades en salud mental en nuestros estudiantes y en nuestras comunidades educativas en general, la pandemia nos invita a preguntarnos cómo podemos desde educación apoyar y fortalecer la salud mental, el cuidado, el bienestar de quienes forman parte de la comunidad educativa. Y desde el eje 1, que es el eje de convivencia y salud mental, nos planteamos como objetivo atender integralmente los aspectos socioemocionales de convivencia, igualdad de género y salud mental. Y aquí es donde entra para que los establecimientos educativos sean espacios de protección y bienestar socioemocional de todos y de todas. Para eso trabajamos con este modelo, que es el modelo de escuela total multinivel. Es un modelo que viene desde salud y que lo adoptamos desde educación porque nos ayuda a mirar y ordenar las acciones que hacemos desde nuestro ámbito que es el educativo. Para eso tenemos que trabajar e intencionar acciones en el nivel 1 que busquen la promoción del bienestar, la promoción de la salud mental, la promoción de la convivencia. ¿Cómo hacemos eso? A través de nuestro currículum, a través del clima escolar, a través del pensar el ambiente de aprendizaje. ¿Cuáles son las oportunidades que generamos en nuestras comunidades educativas para promover el bienestar de todos y todas? ¿Cómo instalamos, fortalecemos, favorecemos que nuestras comunidades educativas sean espacios que tengan un clima de cuidado y de respeto para todos y todas? Aquí estamos pensando en el 100% de la comunidad, en todos los estamentos, y estamos pensando en un gran número de acciones. Por eso esta pirámide es la base, porque es acá donde está el grueso de acciones que hacemos desde educación. No son acciones nuevas a lo que ya hacemos, son acciones con una intención, con un foco de promoción. Es pensar lo que hacemos desde educación también como promoción del bienestar. Luego tenemos un segundo nivel, que es este nivel amarillo, que son menos acciones, no son para todas, y nos ayudan a reconocer quiénes son los que necesitan apoyos más focalizados, unos apoyos específicos, y poder otorgar esos apoyos específicos. Nos permiten reducir problemas actuales, nos permiten detectar tempranamente y abordarlos. Y luego hay un tercer nivel, y este nivel también, hasta este nivel amarillo trabajamos con fuerza desde educación. Y hay un tercer nivel que requiere un apoyo individual intenso y especializado. Esto ya no es tarea de educación, pero sí desde educación tenemos la tremenda oportunidad que es de detectar tempranamente. Los profes, las profes, los asistentes y las asistentes de la educación muchas veces se dan cuenta que algo está pasando. Qué distinto es, a propósito de estos cuadritos que nos mostraba Belén antes, cuando detectamos tempranamente y lo abordamos tempranamente, a cuando un grupo o una persona pasa un gran tiempo bajo estos estresores o bajo estas situaciones de tensión y la salud mental se agrava. Entonces, ¿cómo detectamos temprano para poder derivar acompañadamente y poder generar estos trabajos en colaboración, que lo decía también la subsecretaria Albaglies, educación y salud tejiendo un puente de trabajo colaborativo donde tenemos al centro la mirada de los y las estudiantes y también de nuestros equipos educativos. Con este modelo trabajamos en esta estrategia que tiene como objetivo fortalecer la salud mental en las comunidades educativas. ¿Qué es fortalecer la salud mental? Es trabajar en promoción y en prevención, principalmente en detección temprana y en esta tarea de atención especializada que la asume salud.
¿Cuáles son los principios? Estamos trabajando desde 7 principios que son los que nos orientan en nuestras acciones. Lo primero, y muy en línea de este gran plan de salud mental que nos contaba Belén, es entender la salud mental como un aspecto integrado al bienestar y la salud. No es algo aparte, estamos hablando del bienestar integral de las personas y de los grupos, de las comunidades. Y la salud mental es parte de esa mirada. Por lo tanto, el abordaje es intersectorial. Aquí trabajamos en esta estrategia con salud, pero también con desarrollo social. Estamos trabajando con Senda, estamos trabajando con todo el Estado para poder poner las miradas, los énfasis y los programas al servicio del cuidado de la comunidad. Desde educación, nuestro gran marco orientador es la Política Nacional de Convivencia. Ya lo decía Juan Pablo, nuestra política de convivencia educativa es el marco que nos invita a pensar y a organizar nuestras comunidades educativas como espacios de cuidado, como espacios de aprendizaje, del estar con otros, del convivir con otros, del relacionarse con otros y otras, del resolver conflictos también, y eso está muy vinculado con la salud mental. Y ahí siempre la pregunta es, que es la invitación que nos va a proponer el ajuste de la Política Nacional de Convivencia, es cómo se linkea, cómo se vincula la convivencia educativa con la salud mental. Lo cuarto, y lo comentaba también Beler, es entender la salud como un proceso de comunidad. Por eso, y esto lo pensamos arte, uno podría decir estrategia de salud mental en comunidades educativas y dijimos no es en, es con, porque es una mirada de la comunidad, donde la comunidad se piensa como un espacio de bienestar, de cuidado, de salud, porque estamos pensando en cómo la salud mental nos involucra, nos implica a todos, no es solo de un individuo, de un sujeto, es de todos y de todas. Quinto, la salud mental como un proceso educativo. Podemos aprender, podemos formarnos, podemos hacer que nuestras comunidades educativas sean espacios de cuidado y cómo aprendemos y hacemos eso parte de nuestra tarea pedagógica. Sexto, el enfoque en la promoción y la prevención, estos 2 niveles de la pirámide que les comentaba. Y finalmente, y quizás como punto central también, el rol protagónico de las comunidades educativas. Cada comunidad educativa tiene características culturales, históricas, sociales propias, y es desde ahí que construimos una propuesta de salud mental. No es una propuesta de salud mental que desde el nivel central se mandata para todos y para todas las comunidades iguales, de igual manera, sino que es reconociendo las pertinencias territoriales, reconociendo las características propias de cada comunidad, reconociendo cuáles son sus factores protectores, reconociendo también cuáles son sus factores de riesgo. Desde aquí entonces nuestra estrategia de salud mental, como decía la subsecretaria Arratia, tiene 3 grandes líneas. La primera es una línea de orientaciones y formación. Estamos avanzando fuertemente en este pensar de cómo abordamos la salud mental desde educación. Para eso nos preguntamos cómo orientamos a las comunidades educativas y ponemos recursos a disposición, y a la vez cómo nos formamos para poder cumplir este rol. La segunda línea de trabajo tiene que ver con apoyo a las comunidades educativas, específicamente a través de programas, de equipos, de recursos para apoyar la salud mental de estudiantes y equipos educativos, y finalmente con un énfasis especial en la salud mental laboral, cómo cuidamos a quienes están a cargo del cuidado y la formación de los y las estudiantes, o sea, cómo cuidamos a nuestros equipos educativos para que puedan sostener y acompañar a los y las estudiantes. El bienestar de docentes y asistentes de la educación es parte central también de esta estrategia. Belén, te doy el pase a la primera línea. Gracias, Teresa. Acá en orientación y formación, probablemente era donde habíamos tenido ya experiencias de colaboración previas y que también permitieron
poder construir a partir de estos aprendizajes que habíamos generado entre ambos sectores. Y principalmente este componente de orientación y formación, hoy día estamos partiendo a través de, primero, las cartillas con orientaciones que están en la página web de Convivencias para la Ciudadanía, y que ahí Juan Pablo les había dejado el link para que, si no las conocen, las puedan identificar y sobre todo las puedan leer y utilizar. Estas cartillas son bien relevantes porque es también un primer y gran esfuerzo de poder articular y consolidar un lenguaje común entre salud y educación, para poder entonces abordar la salud mental con orientaciones que sean similares y que también respondan a las particularidades de cada sector. Sí, lo que siempre también nos pasaba era que tanto los lenguajes como en cómo también mirábamos entonces los fenómenos asociados a la salud mental tenían ciertas disparidades, pero también nos dábamos cuenta que era muchas veces tema de conceptos más que de significados, ¿no? Y lo que hace entonces estas cartillas, y especialmente les recomiendo partir en orden, partir con la número 1, ¿sí? Y genera entonces y sienta los conceptos más centrales que también van a acompañar el resto de las cartillas, y también entregan orientaciones sobre todo también cómo generar la articulación, cómo generar también promoción a través de las artes, por ejemplo, la educación física en las comunidades educativas. Así que hemos partido con 4 y la idea también es que luego sigan creciendo con el tiempo y ir también ustedes entregándoles muchos más recursos conceptuales como estos. En segundo lugar, se han generado desde el año pasado ya diferentes instancias de formación en salud mental, como cursos, como talleres y también como webinars. Lo más relevante, sobre todo que también es que este año estamos trabajando, por una parte estamos generando nuestras instancias de encuentro. Teresa ya les decía, ya están también en la página web los videos de webinars anteriores, y también vienen una serie de otras instancias de webinar, y también a nivel de recursos online para duplas psicosociales, por ejemplo, y también para docentes. Estamos trabajando ahí de manera articulada para dar segundas versiones de cursos que ya dieron desde el año pasado, como por ejemplo el curso de herramientas de salud mental para duplas psicosociales, así que también ahí les invitamos a estar muy atentos cuando se abra apertura de nueva convocatoria para la siguiente versión. Y por último, la prevención de conductas suicidas en comunidades educativas, que yo diría que es lo que venimos trabajando ya con mucho más tiempo, y que se incluye y se inserta en esta estrategia de salud mental con comunidades educativas. Y acá a nivel territorial especialmente, probablemente muchos de ustedes han participado en alguna instancia de formación, por ejemplo, con la Seremi de Salud o con los servicios de salud, centros de atención primaria. Y la idea también es poder reforzar estos talleres que hay de formación y poder también ir generando poco a poco nueva oferta con esta temática que sabemos también está muy vigente y que es una necesidad sentida para ustedes. Eso respecto a orientación y formación. Súper, ese material también está disponible en la página de Convivencia para la Ciudadanía, tanto la guía como estos webinars que hablábamos de prevención de conducta suicida. En la segunda línea, como ya les contaba, que busca el apoyo a las comunidades educativas, hemos hecho un tremendo esfuerzo de ampliar el programa Habilidades para la Vida. Con esto estamos llegando a cerca de 3.000 establecimientos en todo el país con el programa Habilidades para la Vida. Ya sea, el programa Habilidades para la Vida tiene como 3 niveles, trabaja con el ciclo escolar. Hay un primer programa que trabaja desde NT1 hasta cuarto básico, el segundo con objetivos específicos según ciclo vital de quinto a octavo básico, y el tercero va de séptimo a cuarto medio. Hemos fortalecido y ampliado este programa, también cuidando que su respuesta sea una respuesta acorde a las necesidades de las comunidades educativas en salud mental, fortaleciendo en eso también la formación de los equipos de las duplas psicosociales que implementan las habilidades para la vida en los establecimientos. Junto con eso, y también a través de las habilidades para la vida, Junaed, hemos instalado el año pasado en más de 700 establecimientos estos DAPS,
que es una respuesta que tenía desde hace años ya el programa Habilidades para Vida para situaciones críticas, principalmente asociado a situaciones socioambientales. El año pasado, como respuesta a los efectos de la pandemia, trabajamos con estas duplas que hacen una intervención en crisis, una intervención acotada a un problema específico en 700 establecimientos, y este año también estamos trabajando en distintos establecimientos afectados por incendios y otras situaciones socioambientales. Este es un apoyo acotado, a diferencia del programa Habilidades para la Vida, que trabaja a largo plazo. Esto es un apoyo así a una situación concreta. Y estamos trabajando también con mucha fuerza intersectorialmente para poder vincular y articular la respuesta desde Senda, que también es en salud mental, la prevención del consumo problemático de drogas y alcohol. Se vincula a la promoción de la salud mental, sin duda. Entonces, ¿cómo hacemos sinergia y trabajamos con fuerza, llegando al máximo de comunidades educativas, sin sobreintervenir y respondiendo a las necesidades que tienen las escuelas y liceos? El trabajo en este sentido también con MinSal y con PASMI, que es un programa vinculado al Chile Crece Contigo, que aborda la salud mental en primera infancia hasta segundo básico. Y finalmente la tercera línea, que es de salud mental laboral. Aquí tenemos un manual para equipos directivos que entrega orientaciones de cómo cuidar a los equipos educativos, qué es lo que desde los liderazgos de las comunidades educativas podemos hacer para fortalecer el bienestar de docentes y asistentes de la educación. Este manual también está disponible en la página de Convivencia para la Ciudadanía y de Reactivación. Tenemos una formación online que trabajamos junto con el MinSal para equipos directivos, alineado con este manual que está disponible. Es una formación online asincrónica, o sea, la pueden hacer en la medida de sus tiempos, que está disponible en la página de Educar Chile. Y finalmente, un trabajo fuerte para intencionar la aplicación del protocolo de riesgo psicosocial laboral en todas las comunidades educativas. Esta es una herramienta que tenemos como país para poder detectar y cuidar, detectar situaciones de riesgo en los ambientes laborales y generar acciones de cuidado y promoción de los equipos de trabajadores y trabajadoras. En educación tenemos muy baja aplicación de este protocolo y estamos ahí en conjunto con las mutualidades, con la Asociación Chilena de Seguridad, con las distintas organismos encargados de administrar esta ley, junto con la Suceso, con MinSal, trabajando para difundir, intencionar la aplicación del protocolo en una mesa de trabajo en conjunto y con un plan piloto para aprender de esta aplicación, poder asegurar respuestas pertinentes también desde las mutualidades y aprender de eso para luego ampliarlo. Esto es en grandes rasgos la estrategia de salud mental con la que trabajamos. Dejar de compartir. Y aquí nos encontramos nuevamente para poder responder a las preguntas que han estado surgiendo. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Belén, por contarnos, explicarnos y poder profundizar también en cada una de las líneas y de las acciones que son parte de la estrategia de salud mental en contextos educativos. También hay que aprovecharles de contar a todos y a todas que en el chat, a la medida que también se fueron comentando cada uno de los recursos, programas de formación, etcétera, fuimos dejando ahí algunos de los enlaces, ¿no?, para que ustedes puedan acceder directamente y tal como comentaba María Teresa, están todos disponibles en reactivacioneducativa.mineduc.cl como en convivenciaparaciudadanía.mineduc.cl. Tenemos algunas preguntas que en los minutos que nos quedan vamos a tratar de ir abordando. Y voy a partir un poco planteándoles a partir de la pirámide. ¿No? Tenemos la pirámide, ¿no?, con estos tres niveles: un nivel promocional, focalizado y de atención especializada. Nos aparece la pregunta de varias personas, ahí de Macarena también nos escribe
por ahí Daniel, de cuál serían más bien los roles, ¿no? O qué es lo que le toca a cada parte, ¿no? En términos de la gestión de estas situaciones que son más específicas y que ya tienen que ver con situaciones involucradas de individuos, ¿no? Como esos individuos con atención especializada. Entonces la pregunta es, desde ahí, ¿cuál es el rol del establecimiento? ¿Cuál es el rol de salud? Y también si es que hay recursos disponibles que permitan orientar un poco cómo se hace esa vinculación, que sabemos que es una de las cosas que mayor duda también emerge en la comunidad educativa. Y no sé quién quiere partir, Belén o María Teresa, porque están las dos partes. La Letera y después la Belén. Voy yo. Sí. Qué importante esa pregunta porque sabemos que es donde muchas veces encontramos como los principales nudos en las comunidades educativas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Como esa pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bien, desde educación tenemos una gran oportunidad que es de detectar tempranamente estas situaciones. Podemos prender la alerta, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que algo está pasando, que algo le pasa al estudiante, que, que ha cambiado, que su conducta es distinta, que está quizás más retraído o a veces más agresivo, pero que algo está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es abrir un espacio de conversación, de cuidado con ese estudiante, poder decirle y que sienta, que él o la estudiante sienta que hay ahí un adulto que se preocupa, que, que hay atención a lo que le está pasando, abordarlo con las familias, sin duda, preguntarle a las familias si es que también lo están viendo y poder hacer un trabajo conjunto de, como de este prender alertas y de pensar qué cuidados está requiriendo y con eso solicitar a los centros de salud eh, cuando detectamos que la situación requiere de atención específica que se le pueda atender. Y con eso nos pasamos a salud, porque esto es así, es un puente, ¿no? Desde educación prendemos las alertas y nos derivamos a salud en un trabajo que tiene que ser muy acompañado. Y aquí, y antes de pasarte, Belén, como dos cosas como recursos que quiero dejar establecidas. Uno es la tercera cartilla de la estrategia de salud mental de las que les contó Belén, que están en la página de reactivación y de convivencia para la ciudadanía, establece justamente este punto. Nos entrega orientaciones respecto a cómo hacer esa detección temprana y cómo hacer la derivación acompañada. Entonces, recurso 1, está esa cartilla donde establece cuáles son los roles para educación y para salud. Y recurso 2, y esto es también una invitación, creemos que es tan importante el trabajo como articulado, el poder construir una red de cuidado, una red de atención con foco en la garantía de derechos de los y las estudiantes. Para eso, recurso 2, generar espacios de trabajo, no solo ante una situación crítica o ante una alerta de un estudiante, saber quién es el referente que es contraparte en el servicio de salud territorial, cuáles son los servicios de salud que hay en el territorio, poder generar esta red de trabajo previamente para que sea un recurso que cuando se requiere se active con facilidad. Belén. Sí, totalmente ahí complementando, Teresa, lo que muy bien indicaste, yo quisiera hacer mención a dos elementos también bien importantes, no, tres, la verdad. El primero tiene que ver con la importancia de una buena detección, pero que eso también involucra el poder distinguir que no todos los problemas que presenten nuestras y nuestros estudiantes van a encontrar una solución en la atención de salud. ¿Sí? Hay muchas problemáticas que a veces tienen que ver y tienen también una solución directa, por ejemplo, en la gestión del aula, o que a veces son elementos también psicosociales mucho más mayores, o inclusive que pueden involucrar una vulneración de derecho que pudiese estar ahí oculta. Entonces, por eso también la detección es relevante
pero también muy bien hecha, ¿no? Y también la expectativa que se genera respecto a la derivación, puesto que si bien en la atención de salud se van a encontrar respuestas, ¿cierto?, a lo que tiene que ver efectivamente con problemas y trastornos de salud mental, hay elementos que a veces tienen que ver con la complejidad de las mismas condiciones de vida de nuestras estudiantes, y que sabemos que es así para muchos de los que ustedes están conectados, que lamentablemente van a requerir un apoyo mucho, de muchos más actores. Si ni siquiera la articulación salud-educación va a ser suficiente, va a ser necesario ampliar mucho más la red. Entonces, eso también es relevante. Y también esa buena detección también permite em, eh, eh, generar también más oportunidades de atención para los que realmente lo merecen. O sea, no lo merecen, sino lo necesitan. Si me equivoqué ahí con la palabra, disculpen. Sí, porque muchas veces tenemos una también demanda de atención que pudiese ser resuelta también en otros niveles o también en otros puntos de atención. Y también ahí va el segundo punto, que también tenemos el gran desafío de generar mucha mayor cobertura en la atención de salud mental, que eso también no queremos ocultarlo. Sabemos que tenemos ahí una deuda bien importante de poder generar más oportunidades, más horas de atención, pero también destacar en eso de que también una vez que el caso ingresado a salud va a poder tener resolución en diferentes niveles. No todo, por ejemplo, así como no todo necesita un profesional de la salud mental, también no todo, por ejemplo, va a necesitar la atención de un psiquiatra. Ya muchas veces se va a poder resolver con la atención de un médico general junto con un psicólogo, una psicóloga, o reitero, también hay muchas cosas que también pueden tener una solución en el mismo espacio escolar. Eso como bien relevante. Y lo segundo, y tercero, lo tercero más bien, tiene que ver con que la relevancia de la articulación no solamente para derivar cuando detectamos situaciones que van a requerir entonces la atención en salud, sino también para acompañar el tratamiento, ya que a veces también nos quedamos cojos en esa parte, tanto salud como educación, de cómo nos vamos articulando después, porque es muy difícil pensar que con una hora cada 15 días, una hora al mes, se van a ir viendo resultados en el área de los estudiantes si no hay también de la mano adecuaciones, acompañamientos en la trayectoria educativa que deben realizarse en el establecimiento educacional, y eso ahí es muy importante que el equipo de salud con el equipo educativo puedan también ponerse de acuerdo en cuáles son estos mejores ajustes, cuáles son los mejores apoyos que van a poder complementar el tratamiento, ¿cierto? No es el tratamiento sin duda, pero sí van a ser un tremendo apoyo, pensando también en esto que veíamos en los cuadrantes de la salud mental, como por ejemplo, cómo en el espacio educativo podemos promover mayor bienestar para este estudiante que pueda estar cursando con un trastorno de salud mental. Y ese es un rol que es de educación, ¿sí? Como complemento entonces al tratamiento y a la intervención, que como bien lo decía Teresa al inicio, esta estrategia también define muy bien estos roles, ¿cierto? Donde entonces el tratamiento y la intervención está dado en salud, y el acompañamiento a la trayectoria educativa y lo formativo está desde educación. Súper, pensaba también, volví a la pirámide y en la importancia, yo creo que ahí tenemos también un gran desafío en educación, que es pensar en el segundo nivel, como en distintos levantamientos que se han hecho, cuando miramos cómo se organizan las acciones en las comunidades educativas, nos encontramos o con una pirámide invertida. Eso significa muy poquitas acciones en promoción y muchas acciones de carácter individual para los que no tenemos competencia, y pocas acciones del nivel 2. O una forma así como de reloj de arena: muchas acciones de carácter individual, muchas acciones de carácter promocional, pero nuevamente poquitas acciones del nivel 2. Y eso nos habla de que tenemos un gran desafío para pensar, intencionar acciones que son de carácter focalizado en nuestras comunidades educativas, que se vincula con los dos puntos que nos planteaba Belén, con cómo ayudamos a que lo que se deriva a educación sea realmente lo que requiere atención especializada, y por otro lado, cómo acompañamos también trayectorias educativas. Y en términos de recursos, que no se me olvide, también en la página de Convivencia para la Ciudadanía hay una pestaña específica que se llama Modelos
modelo escuela total y prácticas transformadoras. Aquí hay muchos recursos de videos, de expertos, de videos de comunidades educativas, podcasts y guías que entregan orientaciones de cómo trabajar en estos niveles del modelo. Así que les invito también a revisar eso. Perfecto, muchas gracias María Teresa, muchas gracias Belén. Y bueno, quizás ahí también para ir concluyendo y a propósito de las reflexiones que se han planteado y de algunos comentarios que también aparecen, ¿no? Por ejemplo, Javier Marín nos escribía hace un rato, ¿no? La escuela está visualizada como un factor protector, pero muchas veces puede ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces, como también vamos visibilizando cuál es el rol de los espacios educativos en la promoción de la salud mental, pero también cómo vamos entendiendo los distintos roles y los distintos alcances en términos de lo que le corresponde a los centros educativos, de lo que le corresponde, por supuesto, a la respuesta, no solo del sistema de salud, sino como la respuesta estatal, en términos de poder asegurar el bienestar y las trayectorias y la habilidad de derechos, ¿no? En el caso de niños, niñas y adolescentes. Y hay quizás hacer un énfasis también que lo más promocional que hoy día tenemos, más que tener más profesionales del ámbito de la salud mental en las escuelas, es cómo aprovechamos y potenciamos aquellos elementos que hoy día están dentro de las propuestas curriculares, ¿no? Cómo desde la propuesta pedagógica generamos y estamos conscientes de cómo las metodologías, cómo las acciones que impulsamos en el aula y en la gestión institucional promueven salud mental. Un ejemplo muy concreto que se mencionaba en el chat, ¿no? A propósito del caso de estudiantes extranjeros, ¿no? Que muchas veces el cambio educativo, nos decía Juan Murillo, genera malestar y ese malestar se puede expresar, por ejemplo, en ciertas dificultades de salud mental. Por ejemplo, ahí una acción promocional y preventiva muy importante, ¿no? Es cómo generamos procesos de acogida que permita, por supuesto, acoger, valga la redundancia, ¿no? Asegurar como espacios de información, de confianza, de generar también como mostrar un espacio protector para ese o esa estudiante que se incorpore en el caso de estudiantes extranjeros, así como de cualquier otro estudiante, ¿no? Entonces ahí tenemos una mirada de cómo desde la acción cotidiana que hacen las comunidades educativas promovemos la salud mental, cómo desde ciertos equipos, como son las duplas psicosociales o del mismo acompañamiento de los docentes, somos capaces de ir mirando aquellas situaciones de riesgo y cómo vamos acompañando a esos grupos más en riesgo. Y finalmente también cómo articulamos, y ahí sin duda hay esfuerzos que requerimos de toda la red, ¿no? En cómo esto también, los casos que ameriten y que necesiten un acompañamiento más especializado, lo puedan generar. Estimados, estimadas, bueno, agradecerle a María Teresa, agradecerle a Belén, también a las subsecretarias que hoy día nos han saludado en esta presentación de la estrategia de salud mental en las comunidades educativas en el marco de este plan de reactivación y del plan de Construyendo Salud Mental del Ministerio de Salud. Les invitamos nuevamente, ¿no? Ya está disponible tanto en nuestro canal de YouTube como en la página Convivencia para Ciudadanía el webinar de la semana pasada, ¿no? De prevención de conducta suicida. También pusimos ahí el link en el chat, ¿no? Y les comentamos que tanto esta presentación como este webinar también va a estar alojado en la página web de Convivencia para Ciudadanía como en el link de YouTube. Esperamos que haya sido una instancia donde vamos a seguir conversando. No es ni el primero ni el último y ahí a la Tere le doy el pase. Gracias. Sí, dos invitaciones que quiero dejar. Uno, próximo webinar de este ciclo es el día 18 de octubre a la misma hora, mismo canal, no, mismo canal, otro link, que es sobre específicamente la línea de salud mental laboral. Les invitamos entonces a sumarse el día 18 de octubre a las 3 de la tarde a este webinar. Vamos a contar ahí con una académica con la que hemos estado trabajando, que tiene una larga trayectoria de investigación y de trabajo en esta línea, y también con un establecimiento que ha estado implementando una línea de cuidado a los equipos educativos para que nos cuenten desde el terreno, desde la realidad, cómo esto se lleva adelante. Y la segunda invitación, que es lo que queremos hacer con esta estrategia de salud mental, es apropiarse de los distintos recursos que están disponibles, integrar en sus planes de acción la mirada de salud mental, integrarlo en la reflexión pedagógica que se hace y, como decíamos, esto es una estrategia de salud mental con las comunidades educativas. Entonces,
a construir esta estrategia en conjunto. Muchas gracias. Y yo, un solo datito, recordarles, bueno, para quien también no lo sabe, el día 10 de octubre es el Día Internacional por la Salud Mental, así que ahí también invitarles a que sus comunidades educativas también puedan aprovechar este día para tener actividades o sumarse también a actividades que sabemos a nivel territorial van a ocurrir. Y aquí Teresa por ahí lo tenía también presente, tenemos nuestro pin verde, el lazo verde, el color verde es el color de la salud mental también, y que estamos generando todo un movimiento acá a nivel de país, así que invitarles ahí a estar atentos a las actividades, a sumarse, a también aprovechar esta fecha para hablar de salud mental en las comunidades educativas y aprovechar también todos estos recursos que estamos poniendo a disposición. Así que 10 de octubre no se olvide. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, María Teresa. Y bueno, solo recordarles que promover la salud mental, mejorar la convivencia en nuestro espacio educativo es una tarea de todos y de todas, y eso también significa esfuerzos de los distintos ministerios y también el protagonismo de las comunidades a partir de sus conversaciones cotidianas, de sus espacios de reflexión, de discusión, de sus centros de estudiantes, consejos escolares, entre otros espacios que son fundamentales para que juntos y juntas afrontemos a los desafíos que como comunidades educativas tenemos. Así que agradecerles su participación y, tal como decía María Teresa, ya nos encontraremos en el próximo webinar sobre salud mental laboral. Así que atentos y atentas ahí a las distintas comunicaciones en nuestras redes sociales del Ministerio de Educación y también a la página web de convivenciaparaciudadanía.mineduc.cl y a reactivacioneducativa.mineduc.cl. Que tengan una muy buena tarde. Abrazos a todos, nos vemos el 18. Chao.